Está. Otro sábado más, bienvenidos aquí a la Central Gerontológica Internacional, a este programa sabatino. Hoy vamos a ver dos temas importantes, que uno es la problematización de la longevidad y la otra es qué pasa con las denominaciones. ¿La ambigüedad se impone? Va a estar con nosotros Luigi, como siempre, Ujú. dándonos su opinión y bueno, comenzamos. Sí, hola Berenice, ¿qué tal? Sí, verdad que es bien interesante porque cuando hablamos de problematizar la longevidad, claro, de hecho, hay muchas personas que más que celebrar la longevidad, pareciera que eso lo convierten en un problema, ¿no? Es decir, lo enfocan como algo peligroso o algo que va a afectar el nivel de vida de las personas, o sea, es decir, todo lo que podría ser contrario a lo que uno entiende por longevidad. Generalmente cuando uno habla de longevidad, habla de algo positivo, porque ninguna persona, creo yo que una persona para llegar a ser longevo, tiene que tener, no sé, una cierta calidad de vida, ¿no? Algo importante que entonces que podríamos decir que sería como la celebración de la vida. Entonces pero ahora se habla de que como ha aumentado la longevidad, entonces las personas están viviendo más y ahí está la problemática que se centra más que nada en la idea de que como las personas mayores son vulnerables, tienen que generar muchos recursos, ¿no? Para su cuidado y cosas así. Esa es la cuestión de la problematización, por decirlo así, de la longevidad. Y el otro punto también que también he observado, y creo que no sé si lo hablamos la semana pasada, era de que también están viendo, se habla de longevidad como si se tratara de vejez o envejecimiento, es decir, la están utilizando como que, miren que en la longevidad estamos haciendo esto, o sea, lo están dando como, tratando de desaparecer el término vejez o algo así, ¿no? En la longevidad. Entonces Así es, estamos utilizando trata... mal Ujú. las cosas pero creo que primero tenemos que abordar el problema o la problematización. Sí, aquí el problema es que se trata como de esconder la palabra vejez, ajá, y la están reemplazando por nuevos términos que nada tienen que ver. Por ejemplo, este nuevo de longevidad. Aquí el problema que la longevidad, pues si la definimos como tal, pues es solo la capacidad de vivir durante muchos años. Ajá. Y lo que se trata de hacer culturalmente, socialmente, es decir, que podemos vivir muchos años bien, ¿no? Pero todos queremos vivir muchos años bien como jóvenes. Ujú, Ajá. Entonces, como que se trata de esconder esa palabra con otros términos para que puedan, pues sí, vender, para que podamos seguir con la idea de las personas vulnerables, ujú, ajá, para que la idea que ya tienen se sostenga. O sea, más que nada es eso. Buscan palabras para sostener lo que ya se tiene, pero también para vender por otra parte. Ajá, o para claro. darnos otro tipo de ideas que puedan a la sociedad tranquilizarla también, ¿no? O sea, sí vas a vivir más, Ujú, pero te voy a decir que no va a ser vejez, va a ser otro término, ¿no? Entonces vamos a ver la longevidad completa. Pero aquí es importante que no solamente tenemos que vivir muchos años, sino vivir bien, en qué condiciones voy a vivir, qué función voy a tener, claro. ajá, mis redes de apoyos, qué derechos, ajá. Entonces, Ajá. el reconocimiento social. Entonces, aquí todo eso se tiene que valorar. Así es. Justamente cuando, cuando hablábamos, cuando hablamos de longevidad, por ejemplo, claro, de hecho, es un término que años atrás, cuando hablábamos de personas longevas, hablábamos de personas que nos generaban mucho respeto, ¿no? Es decir, una persona que llegó a 100 años es una admirable, ¿te das cuenta? Ajá. Y de repente ahora el escenario se presenta con que la longevidad representa un problema. Ahora, claro, esta cuestión tiene que ver con el promedio de edad con la cual se vive hoy. O sea, es decir, hoy se vive más en promedio. Si lo vamos a Sí. comparar con 50 años atrás,
o 60 años atrás, es enorme la manera como se ha extendido la vida. Según una información de los años 1940 más o menos durante la Segunda Guerra Mundial, el promedio, o sea, la expectativa de vida era de 50 años. O Sí, sea, ahora es de 70 y ahora y a ya pasó los 80. 80. Ajá, Ya pasó, y sale un poquito, sí, claro, dependiendo también de las zonas del mundo, ¿no? así es. En algunos lugares tienen más expectativa de vida, con Japón, por ejemplo, ¿no? Bárbaro. Entonces, esto que de alguna forma que podría ser como una celebración de la vida, de lo que, ¿no? Se convierte ahora en un problema cuando es como decir, caramba, hay muchas personas mayores. Oh, qué problema. ¿Te das cuenta? Oh, qué problema, hay muchas Sí, personas no, mayores. sí, sí, porque Sí, todo cambia, ajá, porque no estaba, el sistema, por ejemplo, de salud no estaba preparado para esto, ¿no? Y en la OMS ya nos dicen, y en varios artículos nos hablan que del 2015 al 2050 va a ser el doble de la población adulto mayor, hablando en números, en cifras de mayores de 60 años. ya. Entonces, cambia todo, cambia la realidad social completamente, y al cambiar la realidad, pues van a cambiar las palabras, porque va a ser cosas que no habíamos visto nunca, hasta apenas. O sea, tantas personas mayores no se había visto. Por lo tanto, la economía, las dinámicas familiares, todo empieza a cambiar. Pero lleva, ¿sabes qué? También lleva una cosa, ¿no? A problematizar a la misma persona. Y Ujú. eso, ese es el punto negativo, ¿no? Es decir, entonces es un problema que hayan muchas personas mayores, cuando en realidad es un logro, es un avance, que ahora podemos Así es. vivir más y porque cuando uno vive más es porque realmente ha habido progresos en el desarrollo de, no sé, social, en la salud, ¿no? En general, porque si no, no hubiera tantas personas mayores, habría muchos menos. Ajá. Y Hay aparte, enfermedades incluso que han desaparecido, ya no se da. Había enfermedades infecciosas antes, ¿no? Que no se controlaban y morían muchas personas de eso. Y ajá, y por eso ahorita el ya no. promedio de edad era bajo. Entonces ahora, entonces deberíamos verlo esto como a una cuestión positiva. Ahora, el problema se centra también en la incapacidad de los estados, de los Exacto, países, ¿cierto? exacto. Que no están suficientemente preparados, ¿no? Para esta longevidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, estos estados que no se encuentran, ¿por qué? Porque no tienen un sistema, y lo peor de todo es que no tenemos un sistema preventivo, no Exacto, existe, no exacto. existe. Porque si yo voy a decir que nos vamos diseñamos políticas públicas para poblaciones vulnerables, pero de las cuales estamos diciendo, niños, primero lado por un niño, protección contra la violencia contra la mujer, ¿correcto? Correcto, todo eso es correcto. Y personas mayores. Entonces, pero no estamos haciendo sobre el envejecimiento que debe ser de toda la población. Entonces, eso no quiere decir que estemos de nacimiento, estamos envejeciendo, pero sí hay que recordar que toda etapa de la vida está relacionada con la otra. Entonces, si uno hace una etapa de la vida mala, negativa, va a influir también en lo siguiente, probablemente. Entonces, eso va a generar que nuestra vejez o nuestra expectativa de vida sea baja, ¿no? Claro, y eso se ve desde el vientre de mamá, ¿no? La nutrición, qué está comiendo mamá, cómo, si nace prematuro, si no. Entonces ya desde ahí ya traemos un montón de problemas que podemos seguir valorando y prever o dejarlo y a ver lo que nos dé la vida, ¿no? Como decimos, de algo nos hemos de morir o somos fuertes, ¿no? Que es lo que más se escucha. Sí, entonces, cuando el tema entonces hay dos cosas con relación a la longevidad. Una, por un lado, se problematiza el hecho y,
y las personas se convierten o sea, el problema se traslada a las personas, cuando en realidad el problema es en el Estado, en la sociedad. Ahí está el problema, que no hay políticas preventivas, no hay en la educación, hay muchas cosas, muchos factores. No hay una atención primaria de salud, una de calidad, ¿no? Una atención primaria que debería ser obligatoria, que debería ser que la persona se vaya a hacer su chequeo, así esté sano, ¿no? Así Exacto, esté pero sano. no, Entonces, no se hace. no, pero no, yo no tengo nada. Dice, como no tengo nada, entonces no. Dejamos para después todo, a los 40 años ya comienza, uno le da un preinfarto y cosas así, porque a los 30 años no se hizo ningún chequeo, no hubo atención primaria. Entonces, todos estos factores, todo lo que, esa problematización que en realidad se está dando sobre las personas, debería trasladarse a los que deben a actuar. Entonces estamos viendo cómo las personas mayores por sí mismas se cuidan, sí, por supuesto. Hay muchas personas mayores, yo creo que la gran mayoría se cuidan, ya incluso tienen ya más conocimiento de lo que les conviene a ellos, ¿no? Para poder vivir mejor y todo lo demás. Entonces, y también pasamos por alto de que una persona mayor es una persona responsable. O sea, no, tenemos que Exacto. asumirlo, tenemos que asumirlo como respeto, ¿no? Es decir, no tratarlos como niños, decir, no, como ustedes ya son mayores, van a estar enfermos, algo así. Entonces, no podemos, tenemos que asumir que ellos saben hasta dónde pueden llegar. Eso está claro. Claro, una persona sabe lo que puede hacer y lo que no puede. Yo no me voy a poner a hacer acrobacias Exacto. cuando no las he hecho, no las he hecho cuando tenía 20 años, ni cuando tenía 30 años. Ahora no lo voy a hacer. Es así, es Sí, así. sí, así es. Claro, claro, pero sí puedo hacer otras cosas, por supuesto que sí, porque he desarrollado esas habilidades a través del tiempo. Entonces ahí el problema está centrado. O sea, la cuestión es cuando hablamos de longevidad, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos que ver, hay otra cara también, ¿no? La cara buena, la cara positiva, ya. Que ahora es la nueva, lo que le llaman nueva longevidad. Ahora, la preocupación aquí es que cuando están hablando de nueva longevidad, hablan de todo, cosas muy positivas, muy lindas, maravillosas, y por ahí nos presentan un escenario que no es del todo realista por una parte, porque entiendo que, por ejemplo, las personas mayores que viven en una ciudad no va a ser igual que los que la viven en la selva o que viven en cine o en lugares altoandinos y entonces sus expectativas de vida son muy diferentes. Entonces, no podemos nosotros decir ya que sí, que mira, que fui a la nueva longevidad. Entonces, la nueva longevidad se presenta como una cuestión, sí, efectivamente, podríamos decir que se podría definir a lo que le llaman nueva longevidad, es simplemente que las personas mayores de hoy están comenzando a ser más saludables, están con un estilo de vida mejor, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de lado la parte negativa, la parte que lamentablemente se deja de lado y no estamos pensando en eso. Claro, porque cuando vemos a veces las fotografías que ponen en la fotografías que ponen pues a personas mayores bien elegantes o en gimnasio y todo lo demás. Y esa es una imagen muy sesgada, Exacto. muy sesgada porque tú vas a una parte donde son agricultores que a veces son pobres y tienen muchas dificultades y es otra imagen. Entonces, pero nosotros estamos enfocando solamente en una parte y aún así estamos problematizando a las personas. Ahora, de quién es la responsabilidad? ¿Cuál es el gran problema?
El gran problema está en esto, en el Estado, en la sociedad misma, ¿no? Sí, y es que también, pues no nos hemos puesto de acuerdo ni nada en cómo utilizar las palabras, ¿no? Principalmente las palabras. Aquí busqué y del 2015 para acá, denominar a las personas mayores que ahora son, hemos tenido más o menos 10 palabras diferentes que nos han puesto para decirles. Ah, Entonces, una de las primeras era viejo, después anciano, después adulto mayor, personas mayores, adulto en sí, plenitud, sí, sí. señor, tercera edad, cuarta edad, envejecer Ah, es y, terrible, sí, y persona longeva. Ajá. sí, sí. Entonces, el que lo cambie es como dices, es porque una palabra genera rechazo. Antes que decían, es que mi viejo, ¿no? Pero ahora si buscamos la palabra viejo, en el diccionario va a decir que está deteriorado, que es Claro, inútil, que claro, sí, sí, depende, que tiene pérdida de valor. Y entonces, pues van claro. cambiando las palabras, pero también al cambiarlas, pues hay discriminación, paternalismo, se Sí, invisibilizan a las personas, ajá, infantilización. Entonces, todo eso es el problema que tenemos. Y sí, o sea, el Estado es el que lo está cambiando. La cultura es lo que lo cambia. Ajá. sí, sí, Entonces, claro. aquí el problema es que sí hay personas mayores, ahora de 80 años, que pueden hacer cualquier actividad sin ningún problema. Ajá. Ujú, Pero el Estado dice que no pueden, que no deben hacerlas. Ajá. Y ujú, aquí pues también viene el qué función le están dando a ellas, porque ya no pueden trabajar, ya no les dan un lugar donde estar, ya no tienen como dónde ir, ajá. A veces van más lento que todos porque pues es parte del ir envejeciendo, eso sí es parte de, pero ya no tienen como tal un lugar donde estar en esta sociedad. No, no tenemos un lugar en la sociedad para las personas que pueden estar activamente, ajá, pero ya son más grandes. Entonces ahí creo que también hay que tener el Hay foco, una, ¿no? hay una cuestión con respecto también me recuerdo muy bien a personas que hablan sobre Alzheimer, hablan sobre enfermedades y dicen, ay, que sí, ahora acá hay muchas personas mayores, va a aumentar el Alzheimer, que va a aumentar. O sea, hablan en ese tono, ¿no? Entonces, toda la tendencia a problematizar. Ahora, pero hay que problematizar bien, pues. ¿No? Así Hay que es, enfocar de dónde parte todo, o sea, cuál es el gran problema realmente. Las personas, la existencia de las personas el problema, ¿no? Entonces, no, tenemos que ver cultura, tenemos que ver conocimientos, tenemos que ver muchas cosas y no centrar, decir que porque existen las personas, entonces desaparecemos las personas, ¿no? Pues, entonces, tenemos que hablar con más lógica. Entonces, cuando vamos a ver el problema de, acá, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Le llaman estados bomberos a los estados, ok. que simplemente están listos, ¿no? Para apagar el incendio, pero nunca están listos para evitar que ocurra el incendio. Ese es Esa, Esa es la realidad. Claro, qué bien. ¿Por qué? Porque también los políticos se benefician ahí, aparecen ahí ayudando, vamos a ayudar a la gente. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Aplausos. ¿Te das cuenta? Pero no, esos hechos no se deberían haber dado. Entonces, así es, toda la cuestión pasa por realmente tener una política preventiva y que se incluya el envejecimiento de todos dentro de la política pública y que se organice mejor también el tema de salud preventiva, es decir, la atención primaria como un tema obligatorio que deberían darse para todos los ciudadanos. Eso es lo que debería ser. Y de esa manera ya podríamos minimizar el efecto de algunos males, enfermedades, que muchas veces ya lo hemos normalizado. O sí, sea, estamos normalizando la enfermedad justamente por no haber prevenido. Por esas razones que nosotros decimos, ¿por qué este señor está frágil? Porque este señor no ha hecho de repente mucho ejercicio. Entonces no ha fortalecido bien sus articulaciones, sus músculos, todo. Entonces, pueden ser muchas razones.
tú sabes que depende cómo hayas vivido, vas a envejecer, ¿no? Así Entonces, es. hay, hay también señores, caramba, que corren, que participan en maratones, ¿no? Hay de todo, o sea, estamos viendo un universo, ¿no? Una diversidad increíble, ¿no? Pero todavía, y otra cosa más que están haciendo ahora, resulta que, no sé si creo que sí te comenté eso, que cuando hablaban de longevidad, pero como queriendo ocultar, o sea, la palabra vejez y envejecimiento. En Sí, estos ajá. tiempos de longevidad, y ya comienzan a escribir, y he visto, caramba, ahora cuántas cosas comienzas a leer en las redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, yo estoy muy atento a esa red social porque hay bastante profesionales, entonces, como es una red profesional, entonces, mucho más acceso para poder ver qué es lo que están diciendo ahora. Entonces, ahí me encuentro con eso, de que de repente Digna dice, y la nueva, el término nueva longevidad lo usan como si fuera un término científico. Así es. Y eso no es un término científico, es simplemente es una descripción, una denominación de un escenario, de un cambio, de un avance que se va dando. Pero no es un término científico. O sea, no puede decir que la nueva longevidad, la nueva longevidad no es un término científico. Claro. Longevidad sí, decir longevidad sí, eso es un término científico. Entonces, nueva longevidad se está refiriendo a que las personas mayores están viviendo más, están participando más en la vida social. Eso es un panorama, una visión, ¿no? Eso es lo Ay, que es. y es que aquí deben verse todos los tipos de edades, la cronológica, la biológica, la funcional y la subjetiva, ¿no? Porque la subjetiva Claro, creo que es la más importante de todas, porque es cómo se percibe la persona, ¿no? Entonces a lo mejor cronológicamente tiene 80 y ella se percibe de 50, porque puede hacer ajá. todo. Entonces creo que ahí la subjetiva es muy importante. Los tipos de edades hay que ponerlas, ajá, en estas políticas nuevas para que se puedan hacer más cosas. Ajá. Mira, Como, la edad biológica mejor dicho, este avance, porque antes no se hablaba de eso. Yo me acuerdo del 2015, 2017, y no se hablaba nada de eso todavía. Recién pasaron los 2020, donde ya se ha acentuado y ya se está comprobando mejor, ya ha habido más investigación. Ahora podemos hablar con más claridad de las edades, de la edad biológica y de la cronológica, porque entonces ya hay algunas cosas que cuando ya esto se ha, digamos, se puede decir se ha difundido ¿no? este tema de las edades, ya comenzamos a ver pues cómo nosotros ya no podemos determinar la vejez en base a una edad cronológica. Por eso es que ya ha cambiado. Hasta hace pocos años, y todavía aparece en Google por ahí, dice, la vejez es la etapa de la vida que comienza a los 60 años. Todavía aparece en eso. Pero obviamente ya con esto de la edad biológica y la edad cronológica ya eso quedó pues eh, totalmente desterrado, porque no tiene nada que ver, o sea, mejor dicho, la vejez es una etapa de la vida más como cualquier otra de las etapas de la vida anteriores, que viene la adolescencia, la juventud, la madurez, y viene después la vejez, ¿correcto? así es. Pero, pero determinar exactamente en qué momento de la persona ya empezó a estar en la etapa de vejez No, es no se puede. dificilísimo, es casi imposible determinar exactamente en qué momento. No, eso no existe. Es una tontería. Entonces, y claro, pero sí se puede ver algunas señales importantes, que sí se puede ver. Por ejemplo, una persona conoce, se conoce, sabe de sí mismo, como ahora, por ejemplo, de repente esta persona dice, yo camino rápido, me muevo, bailo, hago de todo, y a mí me parece que yo no estoy en la vejez. ¿Y?
y vale la subjetividad también ahí. Pero, pero también puede decir a una persona que reconoce que ha perdido ya no tengo la misma velocidad de antes. Ahora, claro, una de las cosas hay que recordar que hay desgaste y del envejecimiento a través del tiempo y que eso no significa vejez, obviamente, todavía. Claro, es por ejemplo, yo si uso lentes, estos lentes ya lo comencé a usar cuando yo tenía ya aproximadamente 40 y tantos años, o 40 años, más o menos, cuando la presbicia empezó, ¿no? Ok. Entonces, pero en ese tiempo yo no estaba en la vejez, ¿te das cuenta? Entonces, no se puede determinar tampoco por eso, ¿te das cuenta? Entonces, si no podía, yo iría por un estado funcional, la capacidad intrínseca y funcional que está plenamente. Entonces, incluso podríamos decir que ni siquiera las marcas del rostro podrían hablar de ello. Porque si nos centramos en el tema de funcionalidad, de capacidad intrínseca, tal como lo define también la OMS, cuando dice así, Ajá. pérdida de la capacidad intrínseca social de envejecimiento. Entonces podríamos decir que ni siquiera las arrugas podrían determinar la vejez. Es decir, tendría que ser cuando la persona ya ha pasado a una etapa nueva, es que ya ha perdido algunas de sus potencialidades que tenía. Está bastante claro. Así Incluso es. las personas espontáneamente lo dicen y cuando conversan, bueno, ya no es como antes, pues antes yo corría así, ya, te das cuenta, ya no podía hacer Claro. esto, ahora ya no puedo hacer esto. Pero igual, pero igual se divierten y se hacen bromas y todo igual, ¿no? Normal, ¿no? Incluso hay personas, yo recuerdo a una persona que decía, estoy en la juventud de la vejez. ¿Y por qué decía eso? Porque ya tenía más de 60 años, ¿no? Bueno, sus amigos eran los sesentones, ¿no? Pues, entonces estamos en la juventud de la vejez, dicen. O sea, Ok. eso es lo que decían, ¿no? Dice, pero ahora con esto, con este cambio de lo que estamos hablando, ahora, eh, contigo hemos tenido pues unas charlas de salud buenísimas Claro. y, y yo sé que una persona, por ejemplo, que tiene una capacidad, o sea, funcional total, es decir, total, o sea, puede hacer todo lo que hace un joven, igualito, casi no, todo, y tiene más de 60 años. Entonces, tú dices, caramba, esta persona vejez, si yo lo veo que hace todo lo que hacen los jóvenes igualito, o sea, no tiene ninguna merma. Ah, de repente, claro, los famosos periodistas, es que hay que tomar en cuenta una cosa. Hay cosas que son producto del envejecimiento, pero no le podemos decir vejez. Claro, porque si Exacto. la presbicia comienza aproximadamente después de los 35 o 40 años, aproximadamente. Ya. Y hay muchos males o enfermedades que se generan en la edad madura también, e incluso en la parte joven, como en el joven, incluso. Entonces, ya se comienzan a detectar también problemas. Hay personas que han tenido, incluso con hasta en corazón, lo han intervenido a veces, ¿no? Porque de repente ha tenido una cuestión genética también, a veces hay problemas genéticos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso no quiere decir que después no esté en la vejez, o sea, está claro. Pero, pero necesitamos definir las cosas bien, ¿no? O sea, tratar de que no haya ambigüedad en los términos, en lo que estamos diciendo. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita, es justamente de ambigüedad. Y eso es lo que está sucediendo con las denominaciones, ¿no? Que ahora están utilizando longevidad para querer reemplazar a vejez y envejecimiento. Entonces, la verdad que
son cosas muy criticables, muy criticables y que deberíamos tomarlas muy, muy en serio. Ahora, por ejemplo, tú también, tú usas lentes para, o sea, para ver, o sea, para, Sí, yo los uso desde que tenía 16 años. claro, ese es un tema, claro. Lo mío es la presbicia que comienza en un tiempo determinado. Después ya se sabe que la vista y otros, acá hay una cuestión bastante clara, ¿no? Me parece que todos los órganos de los sentidos, es decir, lo que está expuesto, son lo que envejece más rápido en la persona. Claro, ¿por qué? Sí, Porque los órganos internos están protegidos dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto? Y dependen también de lo que nosotros hacemos. exacto, Claro, es lo que iba a decir. claro, y de lo que nosotros hacemos. Pero lo que es externo está expuesto, está expuesto a la contaminación del ambiente, el aire que está enrarecido, y muchas cosas, ¿no? El ambiente mismo que nos rodea, todo eso va a generar que haya esas evidencias, esos señales de envejecimiento que se pueden dar a una edad relativamente temprana, ¿no? Pero que no tienen nada que ver. Entonces la cuestión es de los términos longevidad, vejez y envejecimiento tienen que ser bien destacados, bien claros y bien definidos. Y no estamos Exactamente. ahí con estas tonterías a veces que Ambigüedades. están, y que se dicen por ahí y que están todavía rondando las redes sociales, ¿no? Claro, ese es el tema. Sí, porque aparte también nos hacen como estándares, ¿no? Casi imposibles de llegar, las nuevas palabras, lo que quieren hacer. Por ejemplo, esto del envejecimiento exitoso, nos ponen las fotos, o como decías, ¿no? De alguien así súper, wow, que ya hizo todo, que tiene todo, cuando en el país, en muchas comunidades, pues ni siquiera se tiene para poder hacer algo pequeño, ¿no? Entonces, creo que sí Claro. las palabras son importantes para poder políticamente dar visibilidad a lo que se tiene que dar visibilidad y poder poner un contexto como tal en cada lugar, no solamente en uno solo y tener estándares altísimos para todos. Creo que es muy importante esto. Esto que escucho bastante también, eso es lo de reinventarse. O sea, dicen, por ejemplo, hablan de una persona que ya tiene 50 años y que ya obviamente ya está a punto de que lo despidan de su trabajo por la edad, ¿no? Algo así. Entonces, dice, hay que reinventarse. Ahora, este término reinventarse ha sido también criticado por un lado, porque algunos dicen que en realidad uno sigue siendo el mismo y y no podemos asumir que el hecho de que porque tengas más de 50 años tú tienes que estar desactualizado. O sea, es como decir, ah, entonces como yo tengo más de 50 es normal que esté desactualizado. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque tú estás vigente. Estás ahí todavía, estás trabajando, estás leyendo, estás investigando. Entonces, caramba, qué te vas a reinventar? Tú tienes que seguir tú mismo, nada más, lo que tú eres. Es, y entonces se están utilizando las palabritas por ahí y por allá, eh, que dicen que hay que ¿qué reinventarse qué? Si es una persona que tiene una trayectoria de vida, que ha trabajado siempre, conoce el rubro, entonces, ¿qué le vas a decir? Si le está el paso a paso, ¿no? Claro, hay personas que sí se desactualizan, se alejan de las cosas, las dejan por ahí, ¿no? Pero cuando tú estás ahí permanentemente, ¿en qué momento vas a hablar tú? Por eso es que estas palabritas, estas cosas nuevas que se vienen usando, tienen sus problemas también a veces, se malinterpretan, porque dicen, ah, tienes que reinventarte, pues, ¿cómo es eso que reinventarte? Sí, ¿te das cuenta? Entonces, hay muchas cosas que ahora, algo que decía la doctora Zarevsky,
y que a ella le parecía positivo era que subjetivamente la persona dijera, me siento joven, ¿no? Exacto. Ujú. Claro, o sea, la persona no va a decir, soy joven, ¿no? Pero dice, me siento joven. Entonces, eso es algo subjetivo, pero es algo positivo, porque cuando dices eso, está queriendo decir que mucho de la fortaleza que has tenido está ahí contigo. O sea, Así es. no se ha ido. Mantienes tú el entusiasmo, las ganas de seguir adelante, sigues investigando, sigues así. Como estos profesionales, hay profesionales que tienen más de 70 años y siguen vigentes y siguen ideando más cosas nuevas, científicos importantes, siguen laborando y siguen adelante, ¿no? Así es, Entonces, entonces aquí también es la capacidad funcional que se tiene, ¿no? Porque también aquí volvemos otra vez con ese envejecimiento al que tenemos que llegar. Por ejemplo, yo tenía una paciente que cada ratito se lastimaba porque ya no podía caminar bien, pero decía, es que yo no quiero dejar de trabajar porque me siento joven, pero ujú, funcionalmente ya no estábamos bien. Entonces otra vez claro, aquí es aterrizar cómo me siento y mi función que tengo. Ajá. Entonces, y cómo puedo hacerlo ahora, ¿no? Porque a lo mejor esa paciente ya no puede hacer la función que ahora hace, pero puede hacer otras cosas porque se siente joven, porque está bien. Entonces, también es como esa ambigüedad entre cómo me siento y qué puedo hacer realmente, ¿no? Tampoco es me siento joven, entonces me voy a ir a aventar del bungee, ¿no? O voy a ir a escalar, porque la funcionalidad ya no está para eso. Ajá. Entonces, claro, claro, hay muchas cosas importantes acá. ajá, El estado de ánimo, el sentido del propósito de la vida, hace que una persona que reconoce, sí, que ya no tiene la fortaleza que tenía antes, pero sigue con apego a la vida. O exacto, sea, sigue alegre, sonríe, mantiene una red social, se mantiene bien, ¿no? Se mantiene bien, está envejeciendo bien. Entonces, eso es súper importante. ¿Cómo te sientes? Es importantísimo. Entonces, ellos saben que cuando lo dicen así, no dicen, me siento joven, dicen, pero lo dicen así, casi como una broma para ellos, pero lo ven en el sentido positivo. O sea, lo ven decir, ¿cómo sigo pegado a la vida? ¿No? O sea, exacto. sigo viviendo, o sea, sigo ahora ya no puedo hacer todo lo que hacía ahora, pero ahora de repente he encontrado otra afición. Hay gente que es así. Esa es la parte que podríamos decir que se reinventa, ¿no? Es decir, en el sentido positivo sería decir, pues, que uno haya desarrollado otras habilidades nuevas, ¿no? Que no tenía nada que ver con lo que hacía antes, pero que me divierte, que me gusta, y que antes no lo podías hacer porque estabas en el mundo del trabajo, ¿no? Claro, No exacto. tenías tiempo para hacerlo y ahora ya lo puedes hacer. Eso sí es positivo. Eso es positivo, caramba, te levanta, porque saber de que ahora, y lo más importante es que uno no debe detenerse, siempre estar ahí, investigar, mira, pero que esto, ser curioso, la curiosidad, la famosa curiosidad, la mejor de las curiosidades, seguir ahí, ¿qué se está diciendo acá? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Quiero saber también yo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, con eso tú mantienes vigencia. Exacto, exacto. Con eso mantienes tu vigencia. Cuando tú ya te desapareces de todo ese mundo del trabajo o y de tu profesión o de todo lo que te gustaba, ahí puede haber algún problema, ¿no? Entonces, la idea es seguir adelante, así, no Exacto, detenerse, exacto. no detenerse, simplemente. Hasta donde uno pueda, uno tiene que seguir. Pero sí está claro que entonces la vejez ya no se puede determinar por una cuestión de la edad cronológica, no se puede. Y eso ya está claro. Y yo creo que es lo que deberíamos nosotros saber, porque, mira, nosotros podemos saber muchas cosas, ¿por qué? Porque estamos en el rubro,
pero hay muchísima gente que desconoce lo más básico. Entonces, confunden vejez con envejecimiento. Entonces, es un lío ahí, ¿no? La gente Sí, no tiene cultura gerontológica porque no lo estamos promoviendo a nivel de los colegios, de los institutos, del lugar. No entienden que vejez es envejecimiento, no entienden. Entonces, ellos creen de que el envejecimiento comienza cuando tienen 60 años o, o de repente, ¿cómo podemos decir? La vejez y el envejecimiento son confundidos como si fueran lo mismo, como si fueran sinónimos, ¿no? Algo exacto, así, sí. como si fueran sinónimos. Y no tienen, y no es así, no es así. Muchos efectos del envejecimiento se ven claramente en las personas de 30, de 40, de 50, ¿no? Y, y eso no podríamos decir que está, por ello envejece. Está envejeciendo, sí, claro que está envejeciendo, pero no podríamos determinar una etapa de vejez. Según la denominación misma, que está en la Organización Mundial de la Salud, a mí me parece correcta lo que dice ahí, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de etapas de la vida, es, es como un antes y un después. Exacto. Ya. Por ejemplo, el niñito chiquito que habla como ¿no? Con su vocecita del niñito, de repente ya comienza la voz más ronca, quiere decir que ya pasó a otra etapa de la vida donde sus características han cambiado, ha crecido, ya tiene ya otro aspecto diferente. ¿Me das cuenta? Eso, entonces, pero la, la mayoría de personas que yo puedo ver, casi nadie define la vejez. Nadie. Yo no, muy pocas veces he visto una definición de vejez completa. No, no, no. Lo evitan, lo evitan, ¿no? Lo evitan. Eso es lo que estoy viendo yo. Entonces, así, al contrario, son campeones para decir lo que no es. Ah, la vejez no es enfermedad, no es esto, no es el otro. Pero pero dime qué cosa es. Ajá, exacto. Claro, si en todas las etapas de la vida hay cambios físicos que se pueden describir, claro, generalmente no podemos, pero todo es heterogéneo, todo es heterogéneo, nadie envejece al mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los 30 años, aproximadamente por ahí ya sale la patita de gallo, ¿no? La patita de gallo. Ya. Sí. Esa es una característica muy común cuando ya está más o menos en eso. No podemos decir nunca que decir 30 años, exacto, no. Vamos a decir más o menos, va, se da, ¿no? Y comienzan a salir las canitas que todavía son incipientes, pero que ya están ahí. Y la gente no la ve todavía, pero ahí está. Entonces, todo lo que nosotros vemos en la etapa de la vejez, es algo que ya estaba en nosotros, en realidad, ¿no? Sí, Pero sí. que alcanzó su desarrollo, pero más adelante ya, ¿no? Eso creo que es importante decirlo. Ujú. A ver, entonces, el problema de ahora es que existe la ambigüedad, por eso te digo, en los términos, las definiciones, la conceptualización, ¿no? Todo eso. Por ejemplo, un ponente que no conceptualice bien, ese no puede ser ponente, pues. No nos ayuda en nada. Yo siempre digo que eh, los conceptos son fundamentales a la hora de exponer algo. Tú vas a exponer algo, tú tienes que tener tu conceptualización primero, de arranque. Y de ahí ya comienzas a explicar ya los detalles, esto, lo otro, y así, ¿no? Vas presentando los contextos, ¿no? Y ahí se puede hacer las cosas. Pero lamentablemente, pues, no todas las personas tienen la formación, la capacitación para eso. Y ahora que tú sabes, Berenice, que ahora que hay un montón
personas que están entrando al ámbito gerontológico sin haber tenido ninguna capacitación a veces, ¿no? Entonces, todo eso también complica los escenarios. Y por un lado, el marketing también nos puede ayudar en el sentido de promover, de resaltar, de mostrar, claro. Pero cuando el marketing ya comienza a entrar como influencer, ahí está el problema. Sí, Porque estos influencers comienzan ya a llevar agua para el molino de alguien. Claro, eso es verdad. Claro, ya comienzan ya a promover una tendencia que tiene que ver con ciertos intereses, con diversos intereses, incluso privados, ¿no? así es, sí, Negocio, sí, sí. también hay negocio. Como querían estar con esto de las células madre, ya están haciendo negocio. Pero Ya. hablamos con el doctor Marco Antonio, justamente en la posición trata de verlo el video, trata de ver el Sí, sí, video, sí. sí, con Marco Antonio, y él ya explicó que sí, efectivamente, la medicina regenerativa tiene un gran futuro, las células madres son muy importantes, pero todavía hay reparos, todavía se tiene que investigar más. Entonces, no podemos ser tan ligeros en decir, ya, vamos a vender las células madres, así ¿no? Como los charlatanes que por ahí están sacando, ¿no? Eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, por eso que yo había visto una publicación, ¿ya? Donde hablaba sobre ello, sobre el tema, pero se notaba que era comercial, 100%. Ya se veía como que un festejo, una fiesta que estaban haciendo ahí en ese player, ¿no? Increíble. Entonces, por eso, y aparte que los expositores, primeramente, uno de ellos era, creo que era una enfermera y el otro era un arquitecto. O sea, no tiene nada de malo, por supuesto, pero ya todo, los elementos hicieron que yo de alguna forma yo decidí no hacer ese tema hasta que lo Ok. haga alguien que sea más de confianza como el doctor Marco Antonio, porque no tiene ningún interés, es que no son los intereses creados, pues, que están de por Exactamente, medio. sí. Es Claro, y eso conflicto de interés. Ajá. sí, hay conflictos de intereses, existen. Hay muchos profesionales que están detrás de algo, ¿no? Que Ajá, están más así allá es. ¿no? Están en las ganancias y están viendo los negocios. Tú sabes que la cuestión del envejecimiento, en el sentido de esos negocios que siempre ha habido, pero desde hace mucho tiempo atrás también del ¿no? Anti-envejecimiento, ¿se acuerdan? Así, sí. Sí, que ahora, si bien es cierto, ya muchos que eran anti-envejecimiento han cambiado, han tomado otra postura. Yo conozco a una doctora que ha cambiado, ahora es pro-envejecimiento. Ok, Ya cambió. ok. Pero, bueno, no tiene nada de malo que las personas se quieran ver un poco mejor, cuidar su piel, o sea, cuidar la piel no tiene nada de malo tampoco, o sea, yo no veo nada de malo en cuidarse la piel, o sea, la piel es un órgano que nos protege, es importantísima la piel, pero, Exacto. pero cuando tú ya estás viendo este tema de la piel solamente como una cuestión cosmética, entonces eso no nos ayuda, eso no nos ayuda, nada más, es puramente cosmética. Si tú lo ves desde el punto de vista de la salud, todo nuestro cuerpo tiene que ser cuidado, todo, eso es verdad. Bueno, ya estamos que llegando al final, ya. ¿Ya? Ok, bien. Y nos falta poquito. Después ya voy justamente para anunciar el programa del martes. Ok. Ajá. No, esta una más acá, más acá, más acá. No, no. Es que como he cambiado de equipo, el problema de cuando uno cambia de equipo, a veces se te borran todos los. Ese es el Sí. problema. Acá está. Sí, ajá, el amor y el asunto de las edades. Esto es bien interesante, bien interesante, porque vamos a tocar un tema polémico en las cuales las diferencias de edad pueden resultar un tema tabú, pero mucho tiene que ver, y acá también vamos a considerar las edades, o sea, biológica y cronológica.
porque definitivamente hay personas que tienen una edad, o sea, o una capacidad física y todo, que son de personas de menos edad, ¿no? Y entonces el amor y el asunto de las edades, eso vamos a revisarlo. Y el otro tema es transdisciplina obligatoria en el ámbito gerontológico. Obviamente, todo lo que es gerontológico es algo muy complejo, muy amplio, y es necesario un enfoque transdisciplinar. Es decir, tiene que haber psicólogos, tiene que haber médicos, tiene que haber diversos profesionales para que puedan trabajar, ¿no? Como en una forma pues adecuada, completa, ¿no? Integral, se puede decir. Una visión para que se pueda desarrollar verdaderamente una visión holística, ¿no? Ajá. De lo que es el envejecimiento. Muy bien, ahora sí nos despedimos, Berenice. Nos vemos Vale. entonces en la próxima actividad que vamos a hacer, una de salud, bien interesante. Sí, claro, claro. Ya nos vemos entonces. Nos vemos. Sí, Bye. chao.